Hola, saludo para todas y todos. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Red de Medicamentos de Alames y a FESPROSA por abrir este espacio de intercambio y reflexión que tiene en el centro el tema de las patentes y el tema del gran poder de la industria farmacéutica en la definición de lo que es el acceso universal a los medicamentos. En esta presentación voy a tocar tres temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la industria farmacéutica como parte del complejo médico, industrial, financiero y asegurador como determinantes fundamentales de las políticas y sistemas de salud. En segundo lugar, vamos a ver brevemente algo sobre las patentes como obstáculo fundamental para el acceso a los medicamentos y vamos a ver cuál es la propuesta que desde el pensamiento crítico en salud, desde el sur y para el sur, hacemos en relación a este tema que adelanto es la producción pública y la construcción de soberanía sanitaria para el acceso universal a los medicamentos. Pero permítanme comenzar con un breve comentario sobre Venezuela, mi patria y el país donde vivo. Es imposible en estos momentos hablar de cualquier tema sin hacer un comentario a la brutal intervención militar que los Estados Unidos realizaron hace mes y medio en nuestro país. Y parto diciendo que hay necesariamente que rechazar a nivel continental esta intervención militar que no es solo contra Venezuela, sino que es una amenaza y una alerta para lo que puede suceder en América Latina. Decía Marx en una carta a Engels hace muchos años que en periodos de turbulencia política los días parecen años y efectivamente en este mes en Venezuela han pasado más cosas que en los últimos 100 años. Nos intervinieron políticamente, secuestraron al presidente y a su esposa, nos propinaron, y hay que decirlo claramente, una derrota vergonzosa, porque esa intervención y ese secuestro se hicieron sin mayor resistencia de la Fuerza Armada venezolana. Honramos a ese pequeño núcleo, un centenar de personas que se enfrentaron y dieron su vida en esta intervención, pero en general no hubo respuesta ante esa situación, por lo tanto hay que reconocerlo, fue una derrota militar, pero también una derrota a un lenguaje que decía que estábamos preparados, que vinieran, y vinieron y no estábamos preparados, se llevaron al presidente y hoy mantienen una amenaza permanente, lo dijo claramente Trump unos días después de la intervención, o el gobierno obedece o le va a ir peor que a Maduro. En ese marco de amenazas tomaron el petróleo, se hizo una ley absolutamente entreguista, vino la CIA, se instaló la embajada. Somos un país intervenido, perdimos la independencia y estamos viviendo en el marco de una incertidumbre total. Aquí puede pasar cualquier cosa, pero nosotros planteamos la necesidad urgente de la construcción de un gran frente continental antiimperialista, la necesidad de un acuerdo nacional para el rescate de la República, de la soberanía y de la independencia nacional, y desde esa perspectiva estamos prestos a participar en esta conferencia antiimperialista y antifascista que se está preparando para fines de marzo en Porto Alegre. En este marco no puedo dejar de señalar la solidaridad plena con Cuba, que está sufriendo el bloqueo más nefasto, más asesino que pueda presenciarse en el mundo, y en ese sentido la solidaridad con Cuba es parte
de las acciones de ese frente continental antifascista y antiimperialista. Disculpen esta emotiva introducción, pero no podía dejar de hacerlo. Vamos ahora al tema que nos compete. Y voy a comenzar hablando de la industria farmacéutica en el 2026, pero con una cita del 2005 absolutamente pertinente a pesar de los 20 años que han transcurrido. Marcia Angell, quien fue la editora por cerca de 20 años del New England Journal of Medicine, uno de las revistas, de los journals más importantes de la salud, escribió en el 2005 este libro, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos engaña y qué hacer al respecto. Decía Marcia Angell que la industria farmacéutica se había convertido en una poderosa maquinaria comercial de venta de drogas de dudosos beneficios, que se había alejado de su propósito inicial de descubrir y producir fármacos útiles y que con su poder cooptaba a todas las instituciones que se le crucen en el camino. Ella, como editora del New England Journal, señalaba las enormes presiones que recibía de la industria farmacéutica para la publicación de artículos que favorecían los intereses no de la salud, sino de la industria farmacéutica. En ese mismo orden de ideas, Richard Roberts, que fue Premio Nobel de Medicina, nos dijo claramente que las grandes farmacéuticas no están interesadas en la investigación para la cura de las enfermedades, sino para la cronificación de la dolencia. Nos decía que él había visto cómo se habían paralizado investigaciones que podían haber llevado al descubrimiento de medicinas eficaces para curar una enfermedad, pero que se dejaba de investigar, porque las farmacéuticas no estaban interesadas en curar, sino en ganar dinero. Desde esa perspectiva tenemos entonces que comenzar esta presentación señalando que la industria farmacéutica no sirve a los intereses de la población, sino a los intereses de sus accionistas. Y desde esa perspectiva, yo rescato estos datos de un informe relativamente reciente de Oxfam sobre la acumulación de la riqueza. Nos decía ese informe que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta, que la característica fundamental del modelo económico, del modelo de acumulación de capital que hoy predomina en el mundo es la superconcentración de la riqueza. Y esto es muy importante, que las empresas con mayor crecimiento y mayor ganancia en el mundo son las industrias de la salud, lo que llamamos el complejo médico, industrial, financiero y asegurador, del cual la industria farmacéutica es un componente fundamental. En un informe reciente se estima que el gasto global en medicamentos está alrededor de los 1.7 billones de dólares y que el mercado está creciendo anualmente con un promedio aproximado del 5% y que las ganancias fundamentales de la industria farmacéutica están en el cáncer, en la inmunoterapia oncológica, en las enfermedades metabólicas, en la obesidad como problema fundamental de la salud pública, y que estas empresas que están señaladas aquí, encabezadas por Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Roche, realizan muchísimas ganancias a partir de la enfermedad, a partir de la muerte, a partir de la ganancia que la enfermedad y el medicamento producen. Y esto nos lleva a lo que es el planteamiento central de esta presentación. El complejo médico industrial y la industria farmacéutica se han convertido en un determinante fundamental
de las políticas y sistemas de salud. Así como la salud está determinada socialmente por la forma como se vive y se trabaja, los sistemas y las políticas de salud están determinadas social y políticamente por los intereses del complejo médico industrial farmacéutico y por los intereses de ganancia de los accionistas de esta empresa. En un artículo reciente leía que la amenaza fundamental contra los sistemas de salud hoy es el incremento inusitado de los costos que este complejo médico industrial y la industria farmacéutica han producido sobre los dispositivos médicos y sobre los medicamentos, porque se desarrollan y se construyen no en función de los intereses de la colectividad, sino en función de las ganancias de una industria que está convirtiéndose en la que más ganancias produce en el mundo. Hay algo que hay que señalar, porque es uno de los retos fundamentales, es el papel que la inteligencia artificial está jugando en la industria farmacéutica hoy. Se estima que para el año pasado el 30% de los nuevos descubrimientos de medicamentos integran la inteligencia artificial. Ya hay algunos ejemplos de medicamentos que son producidos fundamentalmente con inteligencia artificial, en lo que se llama la proteómica, modelos de inteligencia artificial como el AlphaFold, que pueden predecir la estructura de las proteínas, sus interacciones para diseñar moléculas que cajan perfectamente en su sitio activo. Además, la utilización de la inteligencia artificial disminuye sustancialmente los tiempos necesarios para los ensayos clínicos. Lo que antes tomaba años, ahora puede hacerse en meses. Pero paradójicamente, esto no reduce los costos. La inteligencia artificial plantea grandes retos. Pudiera ser una herramienta de gran importancia para el acceso universal a los medicamentos y para la salud pública, pero puede también convertirse en un generador de grandes desigualdades y en un obstáculo más para hacer la realidad del derecho a la salud. Y esto tiene que ver con la gran pregunta: ¿se va a utilizar la inteligencia artificial para propiciar las ganancias de unas minorías o se va a propiciar y a luchar porque sea un instrumento de universalización de la salud? Ese es uno de los grandes retos que está planteado no solo alrededor de la industria farmacéutica y la producción de medicamentos, sino alrededor de cómo esta profunda transformación tecnológica que la inteligencia artificial y los nuevos materiales están trayendo a la humanidad. ¿Cuáles son las estrategias de la industria farmacéutica para ese incremento de sus ganancias? Bueno, son múltiples y variadas. El lobby político. Sabemos que la industria farmacéutica es la que más lobistas tiene en el Congreso de los Estados Unidos y en Bruselas para la Unión Europea. La industria farmacéutica crea nuevas enfermedades y las cronifica. Vamos a ver esto más adelante. Cambia los límites diagnósticos para incluir a millones de personas en posibles terapéuticas, como lo dijera un gerente de Merck hace muchos años. Nuestro sueño es no solo venderle medicamentos a los sanos, a los enfermos, perdón, es vendérselos a los sanos, y eso es lo que están haciendo, modificando los límites diagnósticos, controlan la educación médica, influyen altamente en las publicaciones y medicalizan la vida. Hacen que las patentes y los altos costos de los medicamentos se conviertan en el obstáculo fundamental. Tengo un ejemplo patético: el mecanismo COVAX de la OMS, que teóricamente se crea para garantizar acceso universal a los medicamentos, está gobernado, está controlado por la industria farmacéutica a través del Gavi y el CEPI,
Y lo primero que hicieron en la pandemia fue garantizar los derechos a patentes bajo la lógica del mercado, y eso dejó a grandes mayorías sin acceso a las vacunas. Si viéramos los cuadros de acceso a las vacunas, viéramos cómo los países que el Banco Mundial llaman de bajo y medio ingreso tienen cobertura menores al 50%, porque justamente el tema de las patentes, a pesar de los planteamientos de Sudáfrica y de la India, no fueron considerados y se introdujeron bajo la lógica del mercado en la dinámica de la distribución de las vacunas. Otro ejemplo es la hepatitis C. Se estima que alrededor de 150 millones de personas están infectadas con el virus de la hepatitis C y que tiene una mortalidad de alrededor de 350.000 personas al año. La industria farmacéutica desarrolló un fármaco, y hay que decirlo, uno de los pocos fármacos que cura el Sovaldi, el Sofosbuvir, cura con un tratamiento de 12 semanas la hepatitis C. Pero entonces lo que hicieron fue elevar enormemente los precios. Una pastilla que cuesta $60 producirla, la venden en $1.000. Un tratamiento de 12 semanas cuesta en los Estados Unidos $84.000. En la Unión Europea alrededor de $60.000. Pero en Egipto o en la India cuesta entre $100 y $200. Entonces, ¿por qué una persona en Egipto o en la India puede curarse por $100 de la hepatitis C, mientras que uno en Estados Unidos o en la Unión Europea debe esperar a que su hígado se destruya para que un seguro autorice un tratamiento de miles de dólares? La respuesta no está en la medicina, no está en la farmacología, la respuesta está en las patentes. Y la medicalización de la vida, lo decíamos, es la invasión de la medicina en los aspectos de la vida que no son patológicos, pero la industria farmacéutica convierte situaciones normales en síndromes o enfermedades que se resuelven con medicamentos. La tristeza, el embarazo, la menopausia, la hiperactividad, el cansancio, la irritabilidad, los problemas estéticos forman parte de un amplio campo invadido por la industria farmacéutica para vender medicamentos. Y venden medicamentos que tratan la enfermedad, que cronifican la enfermedad, pero no la curan. Hoy hay más de 60 millones de personas en el mundo que tienen que tomar estatinas todos los días. No se consiguió un tratamiento para el SIDA, pero se cronificó la enfermedad y hoy el paciente seropositivo tiene que tomar un medicamento también de alto costo en función de lo que es la medicalización de la vida y el negocio de la salud. El tema del acceso a los medicamentos, que está en el centro del tema de las patentes. La Organización Mundial de la Salud señala que 1/3 de la población mundial, más de 2.000 millones de personas, no tienen acceso a medicamentos, a los medicamentos que necesita. Y se estima que cada año mueren 10 millones de personas por falta a medicamentos. ¿A qué se debe? A los altos costos, a las patentes, a la incapacidad de las personas para comprarlos o a las dificultades de los sistemas de salud para garantizarlos por sus altos costos, porque los medicamentos son desarrollados y producidos en función de la ganancia, de los intereses de ganancia de los accionistas de la farmacéutica, que son multimillonarios. Entonces el problema central es ¿qué es el medicamento? ¿Qué es la vacuna? ¿Es un bien público que forma parte fundamental del derecho a la salud o es una mercancía que forma parte de los intereses comerciales de la industria farmacéutica? ¿Son los medicamentos y vacunas un problema individual que se resuelven en el tema del mercado o son un problema colectivo que se resuelven en el marco de los sistemas de salud y de las políticas universales de salud? Para comprender este problema hay que ir a los documentos de la Organización Mundial de Comercio, conocer
el Tratado del ALPIC, conocer cómo las patentes y su impacto son el obstáculo fundamental para el acceso a los medicamentos. Entonces, finalizamos con nuestra propuesta desde el pensamiento crítico en salud, desde la salud colectiva y desde el sur y para el sur. Lo primero es romper la dependencia productiva, la dependencia científica, la dependencia tecnológica de la industria farmacéutica. Tenemos que hacer investigación, desarrollo y producción pública de medicamentos como política de Estado, como un mecanismo para producir independencia y soberanía sanitaria. Además, planteamos que es importante propiciar desde la academia el encuentro y la recuperación de los saberes ancestrales. Hay que hacer alianzas entre el campo de la salud, el de la ciencia y la tecnología y el de la industria que produce medicamentos como un espacio estratégico para el desarrollo de las fuerzas productivas, para la generación de conocimiento, para la innovación y la tecnología, para la inversión y el empleo, y eso hay que hacerlo desde el Estado. Eso hay que hacerlo para construir un complejo industrial de la salud público que investiga, que desarrolla y que está al servicio, no de los intereses de los accionistas privados de la industria farmacéutica, sino de las políticas universales para el acceso al medicamento y para el derecho a la salud. Entonces nuestra propuesta es construir soberanía sanitaria, es romper con la dependencia de la industria farmacéutica. Y eso requiere impulsar un modelo de integración y de cooperación sur-sur que sea decolonial, que sea emancipador. Requiere alianzas y cooperación estructurante entre los países del sur para hacer investigación y para hacer producción pública de medicamentos. Crear soberanía sanitaria requiere voluntad política, requiere inversión, requiere formación masiva de profesionales y técnicos para que hagan investigación y requiere convertir a la producción pública de medicamentos en una prioridad. Esas son las ideas fundamentales que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias.